Me llamo Teresa Robledo, tengo 70 años y vivo en una vieja casa familiar a las afueras de Cuenca. Aquel 18 de marzo de 2022, la noche olía a queroseno y a traición. «Te vas a quemar con esta casa, vieja», fueron las últimas palabras que escuché antes de que mi hijo Andrés encendiera el fósforo. Sus ojos no eran los del muchacho que un día me abrazaba al llegar del colegio. Eran los de un desconocido, cargados de rabia y ambición. El fuego se prendió en segundos. Las cortinas del salón ardieron como si hubieran estado esperando aquel momento. Sentí el corazón golpearme en el pecho mientras el humo subía por las escaleras. Oí la puerta cerrarse con llave, luego el motor del coche alejándose, y entonces supe que estaba sola, pero también supe que no podía morir todavía. Llevaba escondido bajo mi vestido un pequeño bulto, una caja metálica que había guardado durante años, el último secreto de mi difunto esposo, Julián Luján. Aquella caja contenía documentos que podrían cambiarlo todo, escrituras, cartas, verdades que nadie debía conocer. El aire se volvió espeso. Me cubrí la cara con un pañuelo húmedo y avancé entre las llamas. Cada paso dolía como si el suelo me juzgara. La madera crujía, los muebles se deshacían y el calor me obligaba a cerrar los ojos a medias. No lloré, no grité. Solo recordé las palabras de mi padre cuando era niña. No temas al fuego, Teresa. El fuego solo destruye lo que ya no sirve, y aquella noche comprendí que el destino me estaba enseñando la misma lección. Llegué al dormitorio del fondo, donde las tablas del suelo guardaban el escondite. Me arrodillé, toqué la madera ardiendo y retiré las planchas una a una. Saqué la caja, caliente, ennegrecida, pero intacta. La envolví en una sábana húmeda, la metí bajo mi vestido y la sostuve contra el pecho como si fuera mi propio corazón. El humo me rasgaba la garganta, tosí, busqué la ventana y logré abrirla. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro. Me lancé al jardín y rodé por la tierra húmeda. El fuego rugía a mis espaldas como una bestia frustrada. Respiré con dificultad, pero viva. Los vecinos llegaron minutos después, alarmados. «Teresa, ¿qué ha pasado?» «Tic-tac», gritó doña Pilar, mi vecina de toda la vida. «El gas, creo que fue el gas», mentí con voz quebrada. Nadie sospechó. Nadie imaginó que mi propio hijo había querido borrarme del mapa. Los bomberos tardaron casi una hora en controlar el incendio. Cuando el humo se disipó, la casa era un esqueleto negro. Y mientras me cubrían con una manta, vi a Andrés regresar corriendo, fingiendo desesperación, gritando mi nombre. Pero al cruzar el umbral y ver que la esquina donde había estado la caja estaba vacía, su rostro cambió, pálido, deshecho. Lo comprendió todo. Yo, desde la ambulancia, lo observé en silencio. El fuego no me había matado. Solo había purificado mi camino. Porque el fuego, en realidad, no destruye la verdad, solo la deja al descubierto. Salté por la ventana del dormitorio sin pensarlo 2 veces. Caí sobre la tierra húmeda del jardín y rodé hasta que el aire fresco me devolvió el aliento. Me cubrí el rostro con las manos ennegrecidas y sentí el corazón golpearme con fuerza, recordándome que aún seguía viva. Los gritos llegaron pronto. Los vecinos corrían con cubos de agua intentando apagar las llamas que devoraban mi casa. «Teresa, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado?», gritó doña Pilar, la del número 6. Mentí sin temblar. «Ha sido el gas, Pilar». Creo que fue el gas. Nadie sospechó. Nadie imaginó que mi propio hijo, Andrés, había cerrado la puerta con llave antes de marcharse. El fuego rugía como un animal herido. Los bomberos tardaron casi una hora en controlarlo. Cuando el humo se disipó, solo quedaban paredes negras y un olor agrio a metal quemado. Mi casa, mi refugio durante casi 50 años, se había convertido en un esqueleto humeante. Desde la ambulancia, envuelta en una manta, lo vi volver. Corría fingiendo desesperación, gritando mi nombre. «¡Mamá, mamá, mamá! ¿Dónde estás?». Sus palabras eran teatro.
Yo lo observé en silencio, y cuando entró en la casa destruida, su rostro se descompuso. En el suelo, el hueco donde antes había estado la caja metálica estaba vacío. Lo comprendió todo. Las siguientes horas fueron un borrón. Sirenas, hospital, vendajes, preguntas. Nadie entendía cómo había sobrevivido. Yo sí. No era suerte, era destino. Al día siguiente, Andrés apareció en el hospital. Tenía las manos vendadas, una herida superficial y una expresión cuidadosamente ensayada. Mamá, no sé cómo ha pasado. El gas, el fuego. Lo miré sin decir nada durante unos segundos. Sus ojos no podían sostener los míos. No te preocupes, hijo, le respondí con calma. Las casas se reconstruyen, pero en mi interior, una voz más antigua y más sabia susurró otra verdad. Las casas se reconstruyen, sí, pero las almas, esas se cobran con fuego. Aquella noche el viento golpeaba la ventana de mi habitación del hospital. Toqué el bulto que guardaba bajo la sábana. La caja metálica seguía conmigo. Nadie lo sabía. La acaricié como a un amuleto. En ella dormía mi salvación. 3 días después desperté del todo. El cuarto olía a desinfectante, a gasas, pero también a miedo. La enfermera me sonrió aliviada. Milagro, doña Teresa. Nadie creía que saldría viva. Sonreí débilmente. Milagro, sí, pero no el que usted piensa. Sabía que el fuego no me había perdonado. Simplemente me había elegido para algo más. Las llamas solo alcanzaron el salón y la cocina. Mi dormitorio quedó casi intacto. Algunos lo atribuyeron a la suerte. Yo sabía la verdad. El fuego no toca a quien lo entiende. Durante los días siguientes me visitaron todos, vecinos, amigos, incluso la policía. Todos, menos él. Andrés no apareció hasta el 4.º día. Llegó con flores baratas y una voz falsa. «Mamá, ¿te ves mejor?» «Sí, hijo», le respondí sin mirarlo. «Dicen que el fuego purifica». Su rostro palideció. Yo sonreí. El fuego no me había destruido. Solo había encendido el mío. Lo vi tragar saliva. Por un instante creí que iba a disculparse, pero no. Entre nosotros se levantó un silencio espeso, casi físico. Yo sabía la verdad, y él intuía que la sabía. Mientras tanto, todos pensaban que había perdido la memoria. La enfermera, el médico, incluso la policía me repetían las mismas preguntas. ¿Recuerda cómo empezó el incendio? ¿Vio a alguien cerca de la casa? ¿Había dejado algo encendido? Yo respondía siempre igual. No me acuerdo, solo sentí calor. Dejaba que creyeran que era una anciana confundida, frágil, desorientada. Era mejor así, porque cuando una mujer parece débil, se vuelve invisible. Y yo necesitaba precisamente eso, invisibilidad para actuar. Al 3.er día me dieron el alta. La enfermera me ayudó a vestirme y, mientras lo hacía, sentí el peso de la caja metálica bajo la bata. Nadie la había notado. La había escondido bajo la cama, dentro del bolso que me devolvieron. Esa caja era mi secreto, mi escudo. El verdadero fuego dormía allí dentro. Al salir del hospital, el aire fresco me golpeó el rostro. Me detuve unos segundos frente al portón y respiré hondo. Había sobrevivido. Y para algunos eso era un error que no debía ocurrir. Aquella tarde Andrés me llevó a casa de su esposa, Clara. No era mi casa, pero fingí gratitud. «Puedes quedarte aquí hasta que arreglemos la vieja casa», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Gracias, hijo». «No quiero ser una molestia», contesté. Clara fingía amabilidad, pero sus gestos la traicionaban. Me dio una habitación al fondo, lejos de la cocina y del pasillo. «Así podrá descansar y no la molestamos», dijo con voz dulce, casi empalagosa. Sabía lo que pensaba. Mejor tenerme lejos, por si recordaba algo. Esa noche, mientras fingía dormir, los escuché hablar en la sala. Sus voces eran cuchillos en la oscuridad. No debió sobrevivir Andrés. Lo sé, pero no sé cómo salió. Si habla, lo perdemos todo. ¿Y si tiene pruebas?, preguntó ella nerviosa.
Hubo silencio. Luego él respondió con voz baja. Entonces terminaremos lo que empezamos. Cerré los ojos, no por miedo, sino por decisión. Ya no podía dudar. Mi hijo quería matarme. A la mañana siguiente bajé a desayunar. Dormí muy bien, dije fingiendo ingenuidad. Casi no tengo recuerdos del incendio. Andrés me observó con cautela. Quizás sea mejor así, mamá. Olvidar hace bien. Asentí despacio, como una vieja resignada. Sí, hijo, tienes razón. A veces lo mejor es olvidar, aunque el corazón nunca olvida lo que el fuego quiso borrar. Clara dejó caer la cuchara. Andrés se puso tenso. Yo seguí sonriendo. Los días pasaron lentos. Me volví la abuela amable que todos querían ignorar. Pasaba las tardes en el patio, tejiendo bajo el sol con una manta sobre las piernas. Pero por dentro, mi mente cosía cada paso con precisión. Una tarde, mientras ellos salieron de compras, entré en su estudio. Revisé los cajones, los papeles, los sobres. Entonces lo vi. Una copia del contrato del seguro. El incendio no había sido un accidente. Todo había sido planeado. Y lo peor, el beneficiario era mi propio hijo, Andrés. Guardé una copia del contrato en mi bolso y regresé al patio antes de que volvieran. El aire olía a tierra húmeda y el silencio del atardecer parecía más denso que nunca. Cuando Andrés y Clara entraron por la puerta, fingí estar adormecida en la mecedora. ¿Quiere un poco de té, doña Teresa?, preguntó ella con esa voz melosa que siempre escondía algo detrás. Gracias, hija, respondí serena. Estoy ahorrando las palabras para cuando realmente hagan falta. Se quedó callada, incómoda. Yo seguí bebiendo el té, mirando el fuego de la cocina. El fuego. Siempre el fuego. Aquella noche, cuando me quedé sola en la habitación, abrí la caja metálica. Dentro había documentos antiguos, algunos a nombre de Julián Luján, mi difunto esposo, y otros con sellos notariales. Entre ellos, un sobre amarillento con una escritura que reconocí al instante. Lo abrí y se me heló el alma. La casa estaba a mi nombre, no al de Andrés como él siempre había creído. Me cubrí la boca con las manos para no reír. El fuego había destruido las paredes, pero no el alma de mi hogar. Y ese papel intacto entre las cenizas era el verdadero comienzo de mi justicia. Guardé todo de nuevo y me recosté en la cama. El tic-tac del reloj marcaba el ritmo de mis pensamientos. Cada tic era una promesa. Cada tac, una advertencia. El fuego no me había matado, solo me había despertado. Dicen que el fuego no nace grande, que empieza con una chispa. Y cuando pienso en mi hijo me pregunto en qué momento exacto esa chispa se encendió en su alma. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que me abrazaba con ternura, en que me llamaba mamá con esa voz dulce que me derretía el corazón. Pero el amor, cuando no se alimenta con valores, termina pudriéndose con el tiempo. Y el mío, sin darme cuenta, crió a su propio verdugo. Recuerdo cuando nació. Era un bebé hermoso, de ojos grandes y curiosos, el reflejo vivo de Julián. Los primeros años fueron felices, sencillos, llenos de risas y olor a pan recién hecho. Vivíamos modestamente, pero juntos. Julián trabajaba en el pequeño taller mecánico del pueblo, y yo cosía para las vecinas. Éramos pobres, sí, pero la pobreza no dolía mientras el amor bastaba. Andrés creció rodeado de afecto. Siempre fue inteligente, pero también terco, con una sombra de orgullo que asomaba incluso en sus juegos. Si perdía, se enfadaba. Si lo corregía, me miraba con rencor. Decía que quería ser alguien grande, alguien que no dependiera de nadie. Yo creí que era ambición sana, pero no lo era. Era ego. Y el ego, cuando se riega con halagos, crece como la mala hierba. Cuando cumplió 20 años, Julián enfermó. El taller empezó a decaer y yo me vi obligada a trabajar el doble.
Andrés se volvió frío, distante. Pasaba más tiempo en la ciudad, rodeado de gente nueva, y regresaba solo para pedir dinero. Julián lo excusaba siempre. Es joven, Teresa, ya encontrará su camino. Pero yo lo veía claro. Su camino estaba hecho de codicia. Una noche, mientras Julián tosía en su habitación, Andrés entró furioso. «Estoy harto de vivir como un pobre», gritó. «Ustedes no entienden nada». Intenté calmarlo. «Hijo, todo lo que tenemos será tuyo. Solo ten paciencia». Él me miró con desprecio. «Paciencia. Cuando muráis, esta casa será mía, y entonces haré lo que quiera». Esas palabras me hirieron más que cualquier golpe. Julián lo escuchó desde la cama y sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde aquella noche, algo se rompió entre ellos. Y cuando Julián murió, el silencio se apoderó para siempre de la casa. El fuego no me mató, me despertó. Y mientras el mío se mantenía encendido, firme, supe que la verdadera venganza no sería gritársela en la cara, sino devolverle con calma la verdad que había intentado quemar. Los días siguientes me dediqué a hilvanar pruebas en silencio. Revisé otra vez la caja metálica y encontré, entre cartas y recibos, una hoja arrugada que Julián había guardado con celo. Una carta en la que hablaba de una vida anterior, de un joven llamado Tomás Ledesma y de un sobre notarial dirigido a Blanca para el día en que la casa corra peligro. Había también una anotación: si algo me ocurre y no hay herederos reconocidos, que sea Tomás quien reciba lo que corresponde. Mi pulso se aceleró. Julián había dejado todo pensado. No actué deprisa. Llamé a un viejo amigo, don Felipe, abogado del pueblo, y le conté lo mínimo: que tenía documentos, que creía en la honestidad de mi marido y que necesitaba asesoramiento. Él vino sin demora. Juntos fuimos ordenando papeles, fechando sellos, preparando copias. Todo debía estar impecable. Mientras tanto, Andrés y Clara se mostraban cada vez más nerviosos. Sus miradas se cruzaban con sobresalto. Yo seguía con mi aparente fragilidad. Salía al mercado, comentaba el tiempo con la vecina, cosía en el porche. Nadie sospechaba que detrás de mi calma se trazaba una red que les iba a cerrar el paso. Un día, sin avisar, llegó al pueblo un hombre de mediana edad. Entró al taller donde Julián había trabajado años atrás y preguntó por el apellido. Su semblante era serio, llevada la vida en la cara como si cargara historias. Me presentó una carta. Era de Julián. Sus manos temblaron un poco cuando la abrió. Se llamaba Tomás Ledesma. Era, según la carta, hijo de Julián de una época que él jamás me contó por entero. Al escuchar su voz, algo en mi pecho se aflojó. Julián no me había olvidado. Había protegido lo que era justo. Tomás escuchó mi relato sin interrumpir. Sus ojos se humedecieron al ver la letra de su padre. Comprendió la magnitud de lo que había sucedido. Decidió quedarse para ayudarme. No vino con deseos de protagonismo, vino con la calma de quien quiere reparar una ausencia. Juntos fuimos al abogado, presentamos las escrituras, la carta y las pruebas de filiación que Tomás aportó. Don Felipe preparó una demanda robusta. Cuando la noticia llegó, Andrés enloqueció. Salió a la calle a gritar que aquello era una farsa, que yo estaba manipulada. Pero el pueblo ya había visto a Tomás en el taller, a ayudar sin pedir nada. La gente conoce las manos honestas. Poco a poco las dudas se tornaron en apoyo hacia nosotros. El juicio fue sereno. Tomás habló con verdad. Yo presenté los papeles. El juez, hombre que había conocido a Julián, reparó en la coherencia de los hechos. La resolución fue clara. La casa y el taller eran de mi nombre y conforme a la voluntad expresada por Julián, Tomás quedaba reconocido como heredero legítimo allí donde correspondiera. Andrés perdió todo. Cuando leí la sentencia, sentí una mezcla de alivio y compasión. No busqué venganza sanguinaria, quería justicia. Andrés, derrotado y enfermo de orgullo, se marchó del pueblo. El pueblo, por su parte,
Nos miró con respeto. Tomás y yo arreglamos los papeles, limpiamos lo que quedaba de la casa y poco a poco la vida volvió a latir con un ritmo más amable. Una tarde, mientras Tomás barría el taller, me senté en el porche y miré el horizonte. Recordé a Julián, su sonrisa, su cuidado al guardarme aquella caja. Al final comprendí algo esencial. El fuego había servido para mostrar quién era cada uno. Algunos ardieron en su propia ambición, otros aprendimos a encender la verdad. No guardo odio, solo la serenidad de quien ha cruzado el fuego y ha vuelto sin perder el alma. Tomás me ayuda a levantar lo que quedó. La casa recobra su voz y yo vuelvo a sentirme en paz. El pueblo sabe ahora que la dignidad no se vende ni se quema. Y yo, que caminé por las llamas, puedo decir finalmente que estoy viva para contarlo. Esa noche, mientras me recostaba en la cama con la caja metálica a mi lado, me hice una promesa silenciosa. No volvería a huir, no volvería a llorar. Sería yo quien decidiera cuándo se apaga la última llama. Pasó casi un mes antes de que me permitieran regresar a mi casa, o mejor dicho, a lo que quedaba de ella. Los bomberos ya habían cerrado su informe. Los vecinos habían dejado de murmurar y el mundo parecía haber olvidado aquel incendio. Pero yo no. Yo no podía. Cuando crucé el portón oxidado, el olor a ceniza seguía flotando en el aire. El viento levantaba polvo negro y astillas de madera. Donde antes hubo un hogar, ahora quedaban solo ruinas y silencio. Cada paso que daba sonaba como una despedida, y sin embargo, mientras avanzaba entre los restos, sentía una extraña serenidad. El fuego no me había quitado mi casa, solo le había quitado la máscara. Entré por el marco carbonizado de la puerta principal. El suelo crujía bajo mis zapatos y las paredes ennegrecidas susurraban recuerdos. Aún podía oír la risa de Julián, sus canciones tarareadas mientras cocinaba, nuestras discusiones y los abrazos que siempre terminaban en paz. Todo seguía allí, atrapado entre el humo y la memoria. Avancé hasta la habitación que había compartido con él. El fuego había sido indulgente con ese cuarto. Algunos muebles se mantenían en pie, torcidos, pero reconocibles. Me arrodillé junto al rincón donde antes había estado la caja metálica. Las tablas del suelo estaban removidas. Alguien había buscado, pero no había encontrado. Pasé la mano sobre la madera calcinada y de pronto mis dedos golpearon algo duro. Raspé con cuidado, apartando el polvo, hasta descubrir una tapa metálica más antigua, incrustada en el suelo. Una trampilla. El corazón me dio un vuelco. Jamás la había visto, ni siquiera cuando guardé la caja original. Julián nunca mencionó nada parecido. Corrí al cobertizo, busqué una palanca y regresé. Las manos me temblaban, pero la determinación era más fuerte. Metí la punta entre las ranuras y con un chirrido seco, la trampilla cedió. Un soplo de aire viciado escapó desde abajo. Olía a humedad y a tiempo detenido. Encendí una linterna y bajé los 3 escalones que conducían al interior. Era un espacio estrecho, cubierto de polvo y telarañas. En una esquina, oculto bajo una lona, había un cofre de madera. Lo toqué. Estaba frío, sólido, antiguo. Lo levanté con esfuerzo y lo abrí. Dentro, documentos amarillentos, una fotografía de Julián junto a un joven desconocido y una carta. En el sobre, mi nombre escrito con su caligrafía inconfundible. Para Teresa, si alguna vez el fuego regresa. Mis manos temblaron al abrirla. El papel olía a pasado, pero las palabras seguían vivas. Mi amor, si lees esto es porque algo ha salido mal. Nunca te conté todo sobre mi vida anterior. Antes de conocerte tuve un pasado distinto. Hay un joven, un hijo que no conoces. No lleva mi apellido, pero lleva mi sangre. Si algún día sientes que el fuego te rodea, busca en él la verdad. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser salvación. Julián. Sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Un hijo. Julián tenía otro hijo. Y si sus palabras eran ciertas,
ese joven podía ser el verdadero heredero de todo lo que Andrés creía suyo. El fuego no solo había revelado las ruinas de mi casa, había encendido el comienzo de una verdad que cambiaría todo. Me senté en el suelo con la carta apretada contra el pecho. Por primera vez, todo encajaba. El fuego, el silencio, el destino. Nada era casualidad. Recordé aquella noche, hacía casi 20 años, cuando Julián me pidió que guardara la caja metálica. Su voz temblaba, no por miedo, sino por el peso de una culpa antigua. Hay cosas que no todos entenderían, Teresa. Pero prométeme que, si algo ocurre, protegerás lo que es justo. Yo había prometido sin preguntar y ahora comprendía la verdadera dimensión de esas palabras. Subí del sótano con el cofre entre los brazos. El sol se escondía detrás de los tejados de Cuenca, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Las sombras se alargaban dentro de la casa y por un instante tuve la sensación de que Julián me observaba desde algún rincón, aprobando en silencio. Dejé el cofre sobre la mesa ennegrecida del comedor y lo abrí otra vez. Además de la carta y la fotografía, encontré un sobre con sellos notariales. Lo abrí con cuidado. Dentro había documentos legales, títulos de propiedad, cuentas antiguas, testamentos sin registrar. En uno de ellos, una frase resaltaba en tinta azul: en ausencia de herederos legítimos reconocidos, la propiedad pasará al hijo nacido de Julián Luján, registrado bajo el nombre de Tomás Ledesma. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ese nombre no me decía nada, pero intuía que pronto lo sabría todo. Encendí una vela y me quedé allí, observando cómo la llama bailaba sobre las palabras de Julián. Pensé en Andrés, en su ambición ciega, en cómo su alma se había ennegrecido igual que las paredes de esta casa. El fuego, me dije, no solo destruye, también revela. Y lo que había encontrado entre las cenizas no era ruina, era poder. Guardé el cofre en el maletero del coche. Mientras conducía hacia la casa de Andrés y Clara, el cielo se cubría con nubes negras. Los relámpagos iluminaban el camino, y en cada destello creía ver el reflejo de mi hijo en la ventanilla, frío, arrogante, incrédulo. Sonreí con tristeza. Él pensaba que yo era una anciana débil, un estorbo, pero pronto descubriría que el fuego que quiso usar contra mí seguía vivo, solo que ahora ardía a mi favor. Esa noche, cuando llegué, fingí cansancio. Ellos me recibieron con esa cortesía falsa que ya conocía demasiado bien. Durante la cena, Andrés habló con tono ensayado. Mañana podríamos ir al terreno, mamá. Quizás podamos reconstruir algo. Sí, hijo, le respondí con calma. Me encantaría que vieras lo que el fuego no logró destruir. Lo miré a los ojos y supe que, por primera vez, yo tenía la cerilla. La mañana siguiente amaneció gris, con olor a tierra húmeda. Me desperté temprano, con una sensación distinta. No era miedo, era claridad. Por fin todo estaba en su sitio. El secreto de Julián ardía en mi mente, no como una herida, sino como destino. Bajé a la cocina. Andrés estaba allí, sosteniendo una taza de café, los ojos cansados. «Buenos días, hijo», dije con serenidad. «Buenos días, mamá», respondió sin mirarme. Tomó aire, como quien busca valor. «He estado pensando, quizá deberíamos vender el terreno de la casa». Sonreí suavemente, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «No quedó casi nada, hijo, salvo la verdad». «Aún tiene valor», insistió Andrés, con ese tono obstinado que ya conocía tan bien. «Podríamos usar el dinero para arreglarte un lugar nuevo, algo más cómodo». «¿Más cómodo para mí o para ti?», pregunté sin perder la sonrisa. Se quedó inmóvil. El silencio lo incomodó y durante unos segundos evitó mirarme. «Solo intento ayudarte», dijo al fin, con un tono forzado. «Lo sé, hijo», respondí con calma, «pero hay cosas que no se venden, aunque las cubra la ceniza». Sus ojos se enturbiaron. Vi el destello de la ira contenida. Ese fuego, que ya conocía,
el mismo fuego que una vez quiso matarme. Después del desayuno salí al jardín. Llevaba el abrigo donde guardaba la carta de Julián y la fotografía del joven Tomás Ledesma. El aire olía a hojas mojadas, a tierra y a un nuevo comienzo. Me senté bajo el viejo limonero, el único que sobrevivió al incendio, y abrí el sobre una vez más. Leí y releí las palabras de mi difunto esposo como si cada letra me enseñara a respirar. Si alguna vez el fuego regresa, busca en él la verdad. Ahora entendía. Ese fuego no era solo el de las llamas, sino el de la traición de Andrés, su ambición, su ingratitud. El hijo que había querido quemarme no era el heredero del hombre que me amó, era el heredero de su propio infierno. Aquella tarde, mientras Clara estaba en el mercado, me quedé sola con él. Se acercó con cautela, como si temiera que algo hubiera cambiado. «Mamá», dijo con una dulzura que no le creí, «¿de verdad no recuerdas nada del incendio?» «A veces tengo sueños», le respondí mirando por la ventana. «Oigo gritos, veo fuego y una voz que me llama vieja», palideció. «Quizás solo fue una pesadilla, murmuró intentando disimular. Lo observé despacio, con una leve sonrisa. «Sí, quizá. Pero los sueños, hijo, a veces son verdades que el alma recuerda antes que la mente». Esa noche cenamos en silencio. Clara hablaba de banalidades, intentando mantener la apariencia de normalidad. Pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo solo observaba. Cada mirada, cada respiración de Andrés me confirmaba que ya no dormía tranquilo. Mi silencio lo consumía más que cualquier acusación. Cuando terminé de cenar me levanté despacio. «Andrés, quiero que mañana vayamos a la casa». «¿A la casa?», repitió sorprendido. «Sí, quiero despedirme de ella antes de decidir qué hacer». Dudó un momento, pero asintió. «Está bien si eso te da paz». No sabía que la paz que yo buscaba no era para mí, sino para Julián, y que lo que él vería al día siguiente le quitaría la poca que aún conservaba. Esa noche no dormí. Saqué la carta de Julián, la leí una vez más y escribí al dorso con mi letra temblorosa. «El fuego que me diste no me mató, hijo, solo me mostró quién eras». Guardé la carta en la caja y cerré los ojos. Tenía un plan claro, inevitable. Al amanecer el sol se asomó entre las nubes como una herida dorada. Andrés me esperaba en el coche, impaciente. Durante el trayecto ninguno habló. Solo el ruido del motor y el eco de nuestra historia rota llenaban el silencio. Cuando llegamos, la casa seguía en ruinas. Paredes ennegrecidas, techo hundido, suelo cubierto de restos. Entramos despacio. Yo avanzaba con paso firme, sin miedo. Él, en cambio, parecía inquieto. «No entiendo para qué volver aquí», murmuró. «Para que aprendas, hijo», dije suavemente, «que el fuego no destruye todo. A veces deja cosas que valen más que el oro». Lo conduje hasta la habitación principal, el mismo lugar donde semanas atrás había encontrado el cofre escondido. Se detuvo en seco, con gesto de desconcierto. «¿Qué buscas?», preguntó, intentando sonar seguro. «La verdad», le respondí con calma. Abrí la puerta del armario carbonizado y saqué de un rincón la caja metálica, envuelta en un paño. Andrés dio un paso atrás, desconfiado. «¿Qué es eso?» «Lo que tu padre quiso que yo guardara», dije. «Lo que el fuego no se atrevió a tocar». Abrí la caja y extraje la fotografía de Julián con aquel joven desconocido. «¿Lo reconoces?», pregunté. «No. ¿Quién es?» «Tu hermano». Su rostro palideció. Tomó la foto con manos temblorosas. «Esto es mentira». «No, hijo», lo interrumpí con firmeza. «Es la verdad que tu padre me pidió guardar, y ahora que tú intentaste borrar mi vida, me toca devolverte lo que me diste, el fuego». Retrocedió un paso, confundido, furioso. «Estás mintiendo, vieja loca». «No, Andrés»,
Ya no miento, le respondí acercándome despacio. ¿Sabes qué pasa con el fuego, hijo? Quema, pero también ilumina lo que estaba escondido. Tiró la foto al suelo y salió enfurecido. Yo lo observé desde la ventana, viendo cómo el hombre que una vez fue mi niño se alejaba entre los escombros, devorado por su propio orgullo. No gritó, no pidió explicación. En el fondo sabía que todo era cierto. El viento agitaba las cenizas a mi alrededor. Recogí la foto y la guardé en el bolsillo. El fuego había vuelto a empezar, pero esta vez yo lo controlaba. Esa noche no dormí. El viento golpeaba las ventanas como un lamento lejano, recordándome todo lo que el fuego no había podido destruir. Sobre la mesa, la caja metálica reposaba abierta, y dentro de ella, los documentos de Julián parecían mirarme, exigiendo ser leídos. Por primera vez en años sentí miedo de la verdad, pero también supe que no podía seguir huyendo de ella. Tomé la carta más antigua, doblada con precisión. En la esquina inferior la tinta se había borrado casi por completo, pero el nombre seguía legible, Julián Luján. Su letra firme y redondeada era como oírlo otra vez, hablándome desde otro tiempo. Encendí una vela, acerqué la carta a la luz y comencé a leer. Mi Teresa, si lees esto es porque la oscuridad ha vuelto a nuestra casa. Te mentí, y no hay manera fácil de decirlo. Antes de conocerte, amé a otra mujer. Su nombre era Teresa Ledesma. Fue un amor joven, imprudente, lleno de promesas que no pude cumplir. Cuando se marchó, supe que esperaba un hijo mío. No volví a saber de ellos hasta años después, cuando un muchacho vino al taller. Se llamaba Tomás. No me llamó padre, pero lo era. Le ofrecí ayuda, trabajo, pero no quería dinero, quería la verdad. Le conté todo, incluso que había rehecho mi vida contigo y que tenía otro hijo. Me abrazó y se fue. Desde entonces me juré que, si algún día algo le ocurría a nuestra familia, él sería quien tendría derecho a proteger lo que construimos. Porque el fuego, Teresa, el fuego no siempre viene de fuera. Me quedé en silencio. Las lágrimas empezaron a caer sin darme cuenta. El fuego, siempre el fuego. Ahora sabía que el incendio no fue el final, sino el principio de una verdad que Julián había dejado escrita entre las cenizas. Esa última frase resonó en mi cabeza como un trueno. El fuego no siempre viene de afuera. Julián lo había sabido. Había visto en Andrés algo que yo me negué a aceptar. El brillo oscuro del egoísmo, el germen de la destrucción. Dejé la carta sobre la mesa y continué revisando el contenido del cofre. Había una fotografía antigua. Julián, una mujer joven y un niño de unos 6 años. El pequeño tenía los mismos ojos que mi esposo, pero su expresión era distinta, serena, honesta. Bajo la foto, encontré un sobre sellado con el logotipo de un banco. Dentro, comprobantes de cuentas que yo desconocía. Todas a nombre de Julián Luján y Tomás Ledesma. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi marido había preparado todo, el destino, la herencia, incluso la justicia. Solo faltaba una cosa, que yo encendiera la chispa final. Guardé los papeles en mi bolso y me senté frente al espejo. Me observé con atención, las arrugas, las cicatrices que el fuego dejó, el cansancio de los años, pero también una fuerza nueva, firme. Por primera vez en mucho tiempo me hablé en voz alta. No más lágrimas, Teresa, ahora solo verdad. A la mañana siguiente me levanté temprano. Andrés aún dormía. Clara, con su perfume empalagoso, preparaba el desayuno en la cocina. Pasé junto a ella sin saludar, tomé una taza de café y me senté frente a la mesa. ¿Dormiste bien, Clara?, pregunté con una calma casi dulce. Sí, doña Teresa, respondió fingiendo amabilidad. ¿Y usted? Perfectamente. Los muertos descansan bien. Su sonrisa se borró. ¿Qué quiere decir con eso? Nada, hija, respondí sin apartar la mirada. Solo pensaba en cómo hay cosas que se entierran, pero siempre terminan saliendo a la luz. Su mano tembló. No sabía qué ocurría, pero intuía que algo había cambiado.
Yo lo disfrutaba. El miedo de los culpables es más dulce cuando se sirve despacio. Aquella tarde salí del pueblo por primera vez desde el incendio. Tomé el autobús hacia la ciudad de Cuenca, con los documentos en el bolso y una dirección escrita a mano. Taller Ledesma en Luján, fundado en 1984. El cartel estaba viejo, pero todavía legible. Entré despacio. El olor a grasa, a metal y a humo me trajo recuerdos lejanos. Un hombre de unos 40 años salió de detrás de un coche. Cabello oscuro, mirada profunda. Tenía los ojos de Julián. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz amable. Busco a Tomás Ledesma, respondí, conteniendo la emoción. Soy yo. Por un instante el tiempo se detuvo. Era como mirar a Julián de nuevo, pero sin su culpa. Saqué la carta del bolso y se la entregué. Esto es de tu padre. Tomás la tomó con cuidado, como si temiera romperla. La leyó en silencio. Vi cómo sus ojos se humedecían. Entonces, él nunca me olvidó, murmuró. Nunca lo hizo, hijo, le respondí. Y ahora te necesita, aunque ya no esté aquí. Le conté todo. El incendio, la traición de Andrés, los documentos ocultos. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Lo que me cuenta es grave, doña Teresa, dijo finalmente, pero puedo ayudarla. No quiero ayuda, contesté. Quiero justicia. ¿Y qué desea que haga?, preguntó con seriedad. Tu padre dejó bienes a tu nombre, te pertenecen. Quiero que vengas al pueblo y reclames lo que es tuyo. Tomás asintió con firmeza. Si eso es lo que él quiso, lo haré. Nos despedimos con un abrazo. Por primera vez desde la muerte de Julián, alguien me tocaba sin mentiras. Había esperanza y también un fuego nuevo ardiendo en mi interior. Esa noche volví a casa en silencio. Andrés y Clara cenaban, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando entré, Andrés me miró con desconfianza. ¿Dónde has estado?, preguntó, cruzándose de brazos. Dando un paseo, respondí con serenidad. Tenía que respirar aire limpio. Clara, que estaba junto a él, sonrió con esa ironía que siempre ocultaba su veneno. ¿Y encontraste lo que buscabas?, preguntó casi con burla. Sostuve su mirada unos segundos antes de responder. Sí, encontré al hijo de Julián. El silencio se volvió tan espeso que casi podía tocarse. ¿Qué has dicho?, balbuceó Andrés. Sonreí con calma. Nada, hijo. Solo que el fuego, cuando regresa, siempre sabe a dónde soplar. Y subí las escaleras sin mirar atrás. Aquella noche dormí profundamente. Por primera vez no soñé con llamas, sino con lluvia cayendo sobre una casa nueva, limpia, sin cenizas. El fuego ya tenía rumbo, y mi alma, propósito. 2 días después, el pueblo amaneció lleno de murmullos. Un hombre había llegado, alto, de mirada firme, con los mismos ojos que una vez fueron de mi esposo. Se presentó como Tomás Ledesma, el nuevo propietario del viejo taller que llevaba años cerrado. Los vecinos, curiosos, no tardaron en hacer conexiones. Ledesma, Luján, susurraban. El apellido flotaba en el aire como una chispa que encendía sospechas. Esa mañana, mientras tomaba café en la cocina, Andrés entró alterado. ¿Quién es ese tipo que anda preguntando por nosotros?, gritó, arrojando el periódico sobre la mesa. ¿Qué tipo?, pregunté con calma. Uno que dice ser pariente. Dice que su padre era Julián Luján. Suspiré. Ah, entonces ya ha llegado. Él frunció el ceño. ¿Cómo que ya ha llegado? ¿Quién? Lo miré despacio, dejando que mis palabras cayeran como brasas. El fuego, hijo, el que tú encendiste y que ahora viene por ti. Andrés me observó con incredulidad. ¿Qué estás diciendo, vieja? Digo que los secretos no se entierran bajo las cenizas. Tarde o temprano el viento los revela. Su rostro cambió. Ya no era ira, era miedo. ¿Qué has hecho?, me gritó. Solo devolví el fuego a su dueño.
Dio un paso hacia mí, pero no me moví. Había pasado una vida temiendo su voz, su fuerza, su desprecio. Ya no. Yo había cruzado el fuego. Nada humano podía asustarme más. «Eres una bruja», escupió. «No, hijo, soy una madre. Pero tú me enseñaste a dejar de ser víctima». Aquella tarde, Tomás llegó a la casa. Clara lo recibió con frialdad. «¿Qué desea?» «Ver a la señora Teresa Robledo», respondió él con cortesía. Cuando bajé las escaleras y lo vi de pie en la puerta, sentí algo que hacía años no sentía: paz. Era como si el alma de Julián hubiese regresado en aquel hombre sereno y justo. «Gracias por venir», le dije. «Ya he leído la carta», respondió, «y también los documentos». Sacó de su chaqueta un sobre. «He hablado con el abogado. Todo puede resolverse legalmente, pero esto va a desatar una tormenta. El fuego no me asusta, hijo», respondí. Ya sobreviví al peor de todos. Escuchamos pasos pesados en las escaleras. Andrés apareció con el rostro desencajado. Sus ojos iban de Tomás a mí, llenos de furia y confusión. «¿Qué significa esto?», gruñó. «Soy Tomás Ledesma, hijo de Julián Luján», dijo él con voz firme. Andrés se rió incrédulo. «Otro de tus inventos, madre. Ahora traes impostores a casa». Tomás dio un paso adelante. «Tengo los documentos y las pruebas de ADN si las necesitas». El silencio cayó como una piedra. Clara, desde el pasillo, soltó un suspiro ahogado. Andrés palideció. «Esto no puede ser». «Es lo que siempre fue», dije despacio, «solo que tú nunca quisiste mirar». Él empezó a temblar. «Eres una mentirosa. Siempre me manipulaste». «No, hijo», le respondí sin alzar la voz. «Solo te amé demasiado, y por eso me lo quitaste todo». «No te quité nada, Andrés», dije con voz serena. «El fuego que encendiste solo iluminó la verdad». Me acerqué despacio y por primera vez en muchos años puse mi mano en su rostro. Era el mismo que había besado cuando era un niño, el mismo que había llorado en mis brazos cuando le dolía el mundo, pero de aquel niño no quedaba nada. Solo las cenizas del hombre que el odio y la ambición habían moldeado. «Andrés», susurré, «todavía puedes detenerte». «¿Detenerme de qué?», respondió con una sonrisa amarga. «De destruirte». «No, madre», dijo bajando la voz. «Si voy a arder, todos arderán conmigo». Esa noche el fuego volvió, no con llamas, sino con palabras. Andrés salió al pueblo gritando que queríamos arruinarlo, que Tomás era un impostor, que yo había perdido la cabeza, pero los rumores ya volaban más rápido que su rabia. En un pueblo pequeño, cuando alguien intenta apagar una verdad que arde, el aire entero huele a humo. Clara, nerviosa, vino a mi habitación. «Doña Teresa, ¿de verdad ese hombre es hijo de su esposo?» «Sí», respondí sin dudar. «Entonces, Andrés no tiene nada. Solo el fuego que él mismo encendió». Se llevó las manos a la cara temblando. «Nos van a quitar todo». «No», le respondí con calma. «A ti nadie te quitará nada. Ya lo perdiste todo el día que ayudaste a quemarme viva». Sus lágrimas cayeron sobre el suelo como gotas sobre ceniza. A la mañana siguiente, Tomás y yo fuimos al despacho del abogado en Cuenca. Llevábamos todos los documentos, las escrituras, las cartas, la prueba del parentesco. Cuando terminamos de firmar, él me miró con respeto. «¿Estás segura de querer hacerlo?» «Sí», respondí con firmeza. «Lo que se roba con fuego se devuelve con verdad». Al salir, el aire tenía otro olor, limpio, casi nuevo. Era como si el viento hubiera barrido una parte del peso que cargaba desde hacía años. Esa tarde, cuando el sol caía sobre los tejados, Andrés apareció en el portón. Estaba descompuesto, el cabello revuelto, los ojos rojos, la voz quebrada. «No puedes hacerme esto, vieja», gritó. «¿Soy tu hijo o no?» «No, Andrés», dije despacio. «Lo fuiste hasta que decidiste quemar lo único que te daba ese derecho».
Dio un paso hacia mí, pero Tomás se interpuso. No se acerque, dijo con serenidad. Andrés lo miró con odio. Tú me lo quitaste todo. No, respondió Tomás sin perder la calma. Tú mismo te lo quitaste. El aire se volvió denso. El sol descendía, tiñendo de rojo las paredes del patio, y por un instante sentí que el fuego de aquella noche volvía a encenderse entre los tres. Pero esta vez yo no tenía miedo. Andrés se marchó sin mirar atrás. Su sombra se perdió en el camino polvoriento, y el eco de sus pasos se mezcló con el canto de los grillos. Clara no volvió a salir de su habitación ese día, y Tomás se quedó a mi lado, en silencio. ¿Y ahora qué hará doña Teresa?, preguntó mirando el horizonte. Esperar, le dije sonriendo. El fuego siempre vuelve al lugar donde empezó. Esa noche me senté en la mecedora junto al portón, con una manta sobre las piernas. El viento soplaba suave, casi tierno, acariciando mi rostro. Pensé en Julián, en cómo todo lo que había escondido bajo la tierra terminó floreciendo entre las cenizas, y por primera vez sentí que el círculo se cerraba. Ya no había odio, solo una calma encendida. El fuego ya no era mi enemigo, era mi testigo. El amanecer trajo un aire distinto. El cielo se abría limpio, inmenso, como si el universo me recordara que incluso después del humo, la vida seguía. Me serví un café y esperé en silencio. Sabía que Tomás vendría temprano. Habíamos acordado que ese día comenzaríamos con lo que él llamó la parte silenciosa del fuego. A las 8 en punto escuché el motor de su camioneta frente a la casa. Salí al patio y, al verlo, sentí una mezcla de nostalgia y fortaleza. Llevaba un sobre grande bajo el brazo y una expresión que combinaba respeto y decisión. ¿Durmió bien?, preguntó. Lo suficiente para soñar, respondí con una sonrisa leve, y para no olvidar. Entramos en la cocina. Sobre la mesa, Tomás extendió varios documentos, escrituras, actas notariales y copias certificadas del testamento de Julián. Todo está listo, dijo. Legalmente, Andrés no tiene ningún derecho sobre la casa, el taller ni las cuentas. Lo sé, contesté. Pero aún no ha entendido que perdió. Entonces, ¿qué haremos? Esperaremos, dije con calma. Y cuando él crea que todo se ha calmado, dejaremos que el fuego lo encuentre. Mientras revisábamos los papeles, oímos un ruido afuera. Era Clara, que regresaba del pueblo con el rostro demacrado. Traía una carta en la mano. «Esto llegó para usted, doña Teresa», dijo, evitando mirarme a los ojos. La tomé. Era un aviso judicial. Andrés me estaba demandando. Alegaba que yo no estaba en mis facultades mentales y que las propiedades debían pasar a su administración. Sonreí con calma. Tomás apretó los puños. «Es un descaro». «No», le respondí. «Es desesperación. Cuando el fuego se queda sin oxígeno, busca aire donde sea». Doblé la carta y la guardé en la caja donde conservaba los recuerdos de Julián. Ya no dolía, ya no temía. Sabía exactamente qué debía hacer. Durante las siguientes semanas, el pueblo se convirtió en un teatro. Andrés caminaba de casa en casa contando su versión. «Mi madre perdió la cabeza», decía. «Ese tal Tomás es un impostor. Solo quiero proteger lo que me pertenece». Pero las palabras vacías se deshacen rápido cuando la verdad tiene raíces. Tomás se ganó al pueblo con gestos sencillos. Ayudaba a los vecinos con sus coches, arreglaba cosas sin cobrar, escuchaba sin juzgar. En pocos días, el taller volvió a llenarse de vida, y el apellido Luján recuperó el respeto, no por Andrés, sino por el hombre que realmente había heredado el alma de mi esposo. Yo, mientras tanto, me mantuve en silencio. No respondía a las provocaciones ni daba explicaciones. Cada mañana iba al mercado, al cementerio, al café del pueblo. Vivía con la calma de quien sabe que la justicia se cocina a fuego lento. Clara empezó a visitarme más a menudo. Ya no era altiva ni segura.
Una tarde, mientras cosía en el porche, se me acercó con los ojos enrojecidos. «Doña Teresa», susurró. «No sabía que Andrés llegaría tan lejos». Levanté la vista. «Claro que lo sabías. Pero fingir no duele menos, ¿verdad?». Ella bajó la cabeza. «Solo pensé que cambiaría». «El fuego no cambia, Clara», le dije con suavidad. «Solo busca algo nuevo que quemar». Se echó a llorar. No la consolé. El arrepentimiento no borra las cenizas, solo las humedece. Una semana después recibí la citación judicial. El juicio sería en 15 días. Tomás preparó toda la documentación con precisión meticulosa. Pero lo que yo preparaba era distinto, más humano. Revisé mis viejos álbumes de fotos, las cartas de Julián, los recibos y las escrituras originales. Guardé todo en una carpeta y la puse junto a la carta en la que Andrés me había demandado. El fuego, pensé, está a punto de cerrar su círculo. Las miré juntas y pensé, así se cierra un círculo, con la mentira y la verdad enfrentadas sobre la misma mesa. 3 días antes del juicio, Andrés vino a verme. No lo esperaba. Entró sin tocar la puerta, como si aún tuviera derecho sobre ese suelo. «Mamá», dijo, evitando mirarme directamente, «aún estás a tiempo de arreglar esto». «¿Arreglar qué?», pregunté. «Dile al juez que estás confundida, que ese hombre te manipuló». «¿Te refieres a Tomás?», pregunté. Asintió. «No existe. Es una trampa». Solté una risa breve. «La única trampa aquí, hijo, es la que tú te tendiste a ti mismo». Sus ojos se endurecieron. «Te lo advierto. Si pierdo, te arrepentirás». Me levanté despacio, con la calma de quien ya ha enterrado su miedo. «Ya me quemaste una vez, Andrés. ¿Qué más podrías quitarme? Tu paz». «Eso no puedes», respondí con una sonrisa serena, «porque mi paz nació del fuego que tú encendiste». Se fue golpeando la puerta. Su rabia era tan densa que el aire volvió a oler a humo. El día del juicio llegó. La sala estaba llena. El juez, un hombre mayor que había conocido a Julián, me saludó con respeto. Andrés, impecable en su traje, fingía serenidad, pero sus manos temblaban. Clara, sentada detrás de él, no podía sostenerle la mirada. Tomás, a mi lado, me dio una palmada en el hombro. «Pase lo que pase, ya ha ganado, doña Teresa», susurró. El juez pidió silencio. Andrés habló primero. Su discurso fue una mezcla de mentiras y dramatismo. Dijo que yo estaba senil, que Tomás era un impostor y que solo intentaba proteger el legado familiar. Cuando terminó, fingió una lágrima. Algunos murmuraron. Entonces fue mi turno. Me levanté lentamente, apoyada en mi bastón, y miré a todos. «Durante 40 años viví en esa casa», comencé. «Crié a un hijo, amé y soporté más de lo que cualquiera imagina». Saqué los documentos de la carpeta y los coloqué sobre la mesa del juez. «Aquí están las escrituras originales a mi nombre, y aquí la carta de mi esposo donde reconoce a su primer hijo, Tomás Ledesma». El juez levantó la mirada. El murmullo se hizo más intenso. «Y por si alguien duda, continué, también traje esto». Saqué del bolso una fotografía. Julián, Tomás de niño y yo en el taller, sonriendo. Mi esposo no escondió a su hijo. Lo esperó, lo amó y me pidió protegerlo. Eso es lo que he hecho. Andrés se puso de pie, furioso. «¡Es mentira! ¡Es un montaje!». El juez golpeó la mesa. Silencio. Yo no grité, solo lo miré. «Sabes, hijo, el fuego que lanzas siempre regresa. Y cuando lo hace, ya no quema lo que odias, sino lo que más amas». El juez dictó su decisión. El silencio fue absoluto. La casa, el taller y las propiedades pasaban legalmente a mi nombre y, por extensión, a Tomás como heredero legítimo. Andrés perdió todo. Salí del tribunal caminando despacio, con el bastón en una mano y la calma en la otra. Tomás me alcanzó en la puerta. «¿Está bien?». «Perfectamente», respondí.
El fuego se apagó donde debía. Esa noche volví a casa. Me senté junto a la ventana y miré el cielo despejado. Pensé en Julián, en Tomás, en el humo del pasado que por fin se disipaba. La venganza, comprendí, no siempre destruye. A veces solo devuelve la luz que el fuego robó. Los días posteriores al juicio fueron silenciosos. Andrés desapareció del pueblo. Nadie sabía dónde estaba. Pensé que se escondería, que el orgullo lo empujaría a huir, pero la vida, cuando quiere ajustar cuentas, no espera. Una mañana, doña Rosa, mi vecina, vino con el rostro serio. ¿Lo encontraron?, pregunté, aunque ya lo sabía. En el hostal del camino, dijo. Llevaba días sin comer, sin dormir. Fui a verlo al hospital. Estaba pálido, con la voz apenas audible. Perdóname, mamá, susurró. Solo quería ser alguien. Lo eras, hijo, le respondí. Pero te perdiste buscando el fuego en las manos equivocadas. Lloró apretando mis dedos. No supe si lloraba por mí o por él mismo. Lo perdí todo, murmuró. Todavía te tienes a ti, le dije, si decides levantarte. Lo abracé sin rencor. Ya no lo necesitaba. La vida se había encargado de cumplir la justicia. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Julián. La llama danzaba tranquila, como si el pasado respirara conmigo. Tomás entró al patio. ¿Y ahora qué hará doña Teresa?, preguntó. Vivir, respondí con una sonrisa. Por fin, sin miedo al fuego. En mi vida ya no quedaba nada falso, enfermo ni podrido. Todo había ardido y renacido en su forma más limpia. Días después recibí una carta del hospital. Era una notificación. Andrés había sido dado de alta. No sabía si regresaría al pueblo o si se marcharía lejos, pero sentí que debía verlo una última vez, no por rencor, sino por cierre. Fui al pequeño hostal donde se alojaba. El recepcionista, un joven amable, me condujo hasta su habitación. Golpeé la puerta. Al principio no hubo respuesta, pero luego oí su voz débil. Pase. Entré. La habitación olía a humedad y soledad. Andrés estaba sentado junto a la ventana, mirando el vacío. Había envejecido 10 años en apenas unas semanas. «Mamá», susurró apenas. «Hola, hijo», respondí con calma. Nos quedamos en silencio. No había palabras que pudieran desandar el camino recorrido. Se levantó con torpeza y se arrodilló frente a mí. «No merezco tu perdón». «Quizá», le dije, «pero el perdón no se da por mérito, sino por liberación». Apoyó la cabeza en mi regazo. Por un instante volví a sentirlo como aquel niño que una vez sacuné entre mis brazos. Acaricié su cabello, ahora entrecano, y le hablé en voz baja. «No guardo odio, Andrés, solo lástima». «Lástima, sí. Gastaste tu vida buscando fuego fuera, cuando el verdadero calor siempre estuvo aquí». Le toqué el pecho. «Aquí, hijo, en el corazón, el tuyo y el mío». Lloró. Yo no. Mis lágrimas ya habían cumplido su ciclo. Solo lo abracé con la serenidad de quien ya no espera nada. Cuando salí del hotel, el aire era más fresco. Respiré hondo. El pasado, por fin, se quedaba atrás. El fuego se había apagado. Esa noche me senté en el jardín con Tomás. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me sirvió té y me contó que pensaba quedarse en Cuenca. «Hay mucho por hacer», dijo. «Y además, no quiero dejarla sola». «No estoy sola, hijo», respondí. «Ya aprendí a vivir acompañada de mi propia paz». Sonrió con ternura. «Aún así, me gustaría quedarme». «Entonces quédate», le dije apretando su mano. «Esta casa siempre tendrá lugar para la familia verdadera». Nos quedamos en silencio escuchando los grillos. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Por primera vez en años, no sentí ni culpa ni dolor, solo gratitud. Al amanecer fui al cementerio. Llevé flores frescas y las dejé sobre la tumba de Julián. «Lo logré, amor», le dije.
Todo volvió a su lugar. El viento sopló con suavidad y las flores se movieron como si me respondieran. Nuestro hijo volvió. El verdadero y el otro. Ambos entendieron lo que hicieron. Me quedé mirando el horizonte. Pensé en todas las madres que callan, en las que aguantan por miedo, en las que perdonan sin ser perdonadas. Comprendí que mi historia ya no era solo mía, era la de todas ellas. Regresé despacio a casa. Cada paso sobre la tierra me recordaba que seguía viva, que el fuego no había sido mi final, sino mi renacimiento. Esa noche encendí la chimenea por última vez. La llama iluminó las paredes recién pintadas, los retratos limpios, la mesa con pan y café. Todo en su sitio, todo en paz. Tomás cerraba el taller y silbaba la vieja canción que Julián solía cantar. Yo la tarareé también. El fuego crepitó suave, sereno. La vida había sido dura, sí, pero también justa. Sonreí. El fuego ya no me asustaba, era mi amigo, mi guardián, mi espejo. Y mientras la llama se apagaba lentamente, murmuré una oración. Nada se pierde en el fuego si el corazón sigue ardiendo con verdad. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo descansé. He llegado al final de mi historia, pero sé que muchas de vosotras, madres, abuelas, mujeres que habéis vivido en silencio, os habéis visto reflejadas en mis palabras. Si mi historia te conmovió, si sentiste mi fuego, te invito a apoyarme. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás escuchando. Mi nombre es Teresa Robledo y aprendí que la vida siempre pone fuego frente a quien necesita renacer. No temas cuando las llamas parezcan devorarlo todo. A veces solo están limpiando el camino. El dolor no siempre llega para destruirte, sino para enseñarte quién eres y quién merece quedarse en tu vida. Yo creí que mi hijo era mi razón de ser, y sin embargo, tuve que perderlo para encontrarme a mí misma. Aprendí que el amor sin respeto se convierte en cadena, que el silencio no siempre es paz y que la dignidad no se negocia. Nunca te sientas culpable por defenderte, por poner límites o por decir basta. El fuego que atraviesas hoy puede ser el mismo que ilumine tu mañana. Apóyame compartiendo este relato para que más personas recuerden que incluso después del incendio, la vida sigue y el alma puede volver a arder de verdad, pero esta vez en paz.